Desde las primeras páginas del Génesis hasta las palabras finales del Apocalipsis, una imagen se entrelaza a lo largo de toda la narrativa de la Biblia Sagrada, la del árbol de la vida. Esta no es una mera curiosidades bíblicas, sino un símbolo que emerge silenciosa, poderosa y consistentemente, marcando el pulso de las historias bíblicas desde el principio hasta el fin. Su primera aparición se da en un jardín perfecto, un paraíso que apenas podemos imaginar, donde Dios mismo plantó un santuario divino, un entorno similar a un templo donde el cielo y la tierra se encontraban. Génesis 2, 8-9 nos revela este escenario, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el corazón de este Edén, no como un simple telón de fondo, sino como un elemento central y sagrado, se alzaba el árbol de la vida. Este árbol no era ornamental, representaba el acceso directo a la vida eterna y sustentadora de Dios. Mientras que todos los árboles eran buenos para comer, el árbol de la vida llevaba consigo algo más profundo, encarnaba la propia presencia dadora de vida de Dios. Era, en cierto modo, un sacramento, una señal física de una realidad espiritual, una de las más grandes revelaciones divinas que se nos ofrecen desde el inicio de la creación. Su existencia nos habla de las promesas de Dios de una comunión ininterrumpida con Él, un estado de perfecta armonía y vida abundante. Sin embargo, junto al árbol de la vida, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, una frontera, una prueba de confianza. Génesis 2, 16-17 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No era el veneno lo que hacía peligroso a este segundo árbol, sino la desobediencia. Al buscar la autonomía moral, al intentar obtener sabiduría aparte de Dios, el pecado entró en el mundo, y con él, la pérdida. Este acto de desobediencia, narrado en Génesis 3:6, tuvo consecuencias inmediatas, vergüenza, miedo y una intimidad rota con Dios. Adán y Eva ya no estaban en paz consigo mismos, ni el uno con el otro, ni con Dios. Y así, fueron expulsados del Edén. Génesis 3, 22-24 es crucial para entender la misericordia divina, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Dios no estaba siendo cruel, estaba siendo misericordioso. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida en su estado pecaminoso, habrían vivido para siempre en separación de Dios, y la vida eterna sin salvacao y redencao no es un regalo, sino una maldición. Dios cerró el camino no para castigar, sino para preservar la esperanza de restauración. Él ya estaba preparando un camino mejor, uno que no solo restauraría el Edén, sino que lo superaría. Porque la historia del árbol no termina aquí, de hecho, esto es solo el comienzo de una de las más grandes profecías bíblicas que se despliega a lo largo de toda la Biblia Sagrada, prometiendo un retorno a la vida plena a través de Jesús Cristo. Cuando Adán y Eva fueron exiliados del jardín del Edén, no fue solo la pérdida de un lugar físico, fue la pérdida de algo mucho más profundo, algo eterno. Génesis 3:24 nos pinta un cuadro dramático, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esta imagen de una barrera divina, un arma de fuego y guardias angelicales bloqueando el camino, no se trataba solo de geografía, se trataba de separación. Separación de Dios, separación de la vida eterna, separación del propósito para el cual la humanidad fue creada. Este exilio se convirtió en la condición de toda la humanidad, fuimos cortados de la fuente misma de la vida, y desde entonces, hemos estado tratando de regresar,
pero el anhelo de volver no se desvaneció. Se convirtió en un dolor espiritual, un anhelo que resuena a lo largo de toda la Biblia Sagrada. Podemos escucharlo en los Salmos, como en Salmo 42, 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El árbol de la vida representaba la comunión con Dios, constante, nutritiva y fructífera. Y ahora, toda la creación gime por ello, anhelando esa conexión perdida. Sin embargo, los escritores de las Escrituras no solo lamentaron la pérdida, pintaron una visión de restauración, un susurro de que, de alguna manera, un día el hombre podría volver a enraizarse en la vida. Salmo 1:3 nos ofrece unas profecías bíblicas de esta restauración. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Aquí está el misterio: la persona justa, aquella que medita en la palabra de Dios, es descrita como un árbol. No cualquier árbol, sino un árbol floreciente, fructífero y duradero, nutrido por ríos de agua. ¿Es esto una imagen poética? Sí. ¿Pero también apunta hacia algo más grande? Absolutamente, esta no es una coincidencia, es intencional. El hombre justo se convierte en una imagen del árbol de la vida restaurado, no físicamente, sino espiritualmente. Enraizado en la palabra, sostenido por Dios, dando fruto en el mundo. En Proverbios, el anhelo continúa y la búsqueda de la sabiduría se convierte en un regreso al Edén. Proverbios 3:18 afirma: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados los que la retienen. Esto es más que una metáfora, es una hoja de ruta de regreso a Dios. El árbol de la vida pudo haber sido bloqueado, pero la semilla de la esperanza había sido plantada. Y a lo largo de toda la Escritura, el suelo de esa esperanza comienza a brotar, una promesa de Dios de que un día el camino de regreso al árbol se abriría de nuevo. Estas historias bíblicas nos invitan a reflexionar sobre la persistencia de la Salvacao e Redencao y cómo, a pesar de la caída, las revelacoes divinas de Dios siempre apunta hacia la restauración y la vida plena en Jesús Cristo. Aunque el árbol de la vida desaparece del paisaje físico después del Edén, nunca se desvanece de la narrativa de la Biblia Sagrada. En cambio, comienza a aparecer de maneras veladas, en sombras y símbolos, incrustado profundamente en el tejido de las Escrituras. Es casi como si Dios hubiera dejado un rastro de pistas, plantadas a lo largo de las páginas de la Biblia Sagrada, para avivar nuestra memoria y despertar nuestra esperanza. Proverbios 3:18, que ya mencionamos, es un claro ejemplo. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados los que la retienen. La sabiduría de Dios, está directamente vinculada al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría está enraizada en Dios, y solo Él puede dar vida que no se marchita. Este versículo sugiere que, al aferrarnos a la sabiduría, probamos algo de lo que Adán y Eva tuvieron una vez y de lo que un día será restaurado. Es una de esas curiosidades bíblicas que nos muestra cómo los misterios de la Biblia se revelan a través de la conexión entre conceptos aparentemente dispares, guiándonos hacia una comprensión más profunda de las revelacoes divinas, pero el simbolismo no se detiene en el lenguaje poético. Cuando Dios dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, cada detalle importaba, incluso el mobiliario. Una pieza en particular se destaca: la menorá, o el candelabro de oro. Éxodo 25, 31-34 describe: harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo se hará el candelabro, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, serán de lo mismo. Y 6 brazos saldrán de sus lados, 3 brazos del candelabro a un lado, y 3 brazos del candelabro al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, con una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, con una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro.
La menorá no era solo una fuente de luz, fue elaborada como un árbol, con ramas, flores y capullos. Un árbol hecho de oro, colocado justo fuera del lugar santísimo, un árbol que se alzaba ante el velo, la cortina que separaba al hombre de la presencia de Dios. ¿Suena familiar? El candelabro de oro en forma de árbol se encontraba justo al borde de lo divino, al igual que el árbol de la vida una vez estuvo en el corazón del Edén. En ambos casos, el árbol representa la proximidad a la presencia de Dios y una frontera sagrada, una de las historias bíblicas que nos enseña sobre la santidad y la reverencia. Incluso durante los momentos más oscuros de Israel en la Biblia, tiempos de exilio y juicio, la imagen del árbol de la vida nunca desaparece. Dios habla a través del profeta Ezequiel mientras el pueblo está en Babilonia, en una visión de un templo futuro mucho más grandioso que el que habían perdido. Ezequiel ve un río que fluye desde el umbral, Ezequiel 47 horas y 12 minutos y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. El lenguaje es impactante, árboles que nunca se marchitan, que dan fruto continuamente y cuyas hojas traen sanidad. Estos no son árboles ordinarios, son ecos del Edén. Es como si Dios estuviera diciendo, sí, fuiste exiliado del jardín, pero no he olvidado el árbol. La visión de Ezequiel no es solo simbólica, es profética. Mira hacia algo aún mayor, hacia un tiempo en que el exilio termina, cuando la sanidad fluye libremente, cuando lo que se perdió es restaurado. Y si esa frase, hojas para medicina, suena familiar, es porque la vemos de nuevo al final de la Biblia Sagrada, en Apocalipsis 22:2. Todo está conectado, el candelabro en el tabernáculo, la sabiduría de Proverbios, los árboles de la visión de Ezequiel, el árbol en el corazón de la Nueva Jerusalén. Todos apuntan a una verdad, Dios nunca se rindió con el Edén, nunca se rindió contigo. Él ha estado preparando el camino de regreso al árbol de la vida, oculto en símbolos, revelado en el tiempo. Y el camino de regreso vendría a través de otro árbol, unas profecías bíblicas que se cumpliría en Jesús Cristo para nuestra salvacao y redencao. Ahora llegamos al punto de inflexión, el corazón de las historias bíblicas sobre el árbol de la vida. Esta narrativa no se trata solo de lo que se perdió, sino de cómo Dios hizo un camino de regreso. Increíblemente, lo hizo a través de otro árbol. 1 Pedro 2:24 nos lo revela, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto no es una coincidencia poética, la cruz es deliberadamente llamada madero o árbol, no por su forma, sino por lo que representa, un lugar donde la vida y la muerte, la maldición y la bendición, se cruzaron. La cruz fue hecha de madera, madera muerta, moldeada por manos romanas para la ejecución. Pero en las manos de Dios, ese árbol muerto se convirtió en una puerta a la vida eterna. Para entender por qué, debemos regresar a la maldición. Deuteronomio 21:23 establece, maldito por Dios es el colgado. Esa era la ley, ese era el peso del juicio. Ahora, escucha cómo Pablo conecta eso con Jesús Cristo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, punto. Jesús, el que no tenía pecado, tomó la maldición sobre sí mismo. Él se hizo lo que nosotros éramos para que nosotros pudiéramos llegar a ser lo que Él es. Esta es la inversión divina, donde Adán pecó en la comodidad del Edén, Jesús obedeció en la agonía de Getsemaní, Lucas 22:42 Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Donde Adán buscó conocimiento y poder, Jesús se entregó, incluso hasta la muerte. Donde Adán cayó junto a un árbol, Jesús triunfó en un árbol. Y al hacerlo, Jesús reabrió el camino que había sido cerrado. ¿Recuerdas la espada encendida que una vez guardaba el árbol de la vida? Esa espada de justicia divina cayó sobre Jesús Cristo en el Calvario.
Isaías 53, 5 nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él lo soportó todo para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Por eso la cruz es central, no solo para la fe cristiana, sino para la historia humana. Es donde la maldición fue rota, es donde el acceso fue restaurado, la cruz de Jesús Cristo es el nuevo árbol de la vida. Y en lugar de dar fruto prohibido, da el fruto del perdón, la gracia y la esperanza eterna. Juan 15:13 nos enseña, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y de ese amor fluye la vida que Adán perdió, la vida que todos hemos anhelado, la vida ahora disponible a través de Jesús Cristo. La cruz no fue el final, fue la semilla plantada en la muerte, resucitada en poder. Y gracias a ella, el camino al árbol de la vida ya no está guardado, está abierto para todos los que creen, una de las más grandes promesas de Dios y el corazón de la Salvacao e Redencao. La historia que comenzó en Génesis encuentra su impresionante conclusión en el libro de Apocalipsis. El primer libro de la Biblia Sagrada introdujo el árbol de la vida, rodeado de belleza, intocado por la decadencia y ofreciendo una comunión eterna con Dios. Pero el pecado cerró el camino, y el árbol desapareció de la vista humana. Ahora, en las páginas finales de las Escrituras, las puertas se abren de nuevo. Apocalipsis 2:7 nos dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol regresa, pero ya no está escondido detrás de espadas encendidas, no está restringido. Se ofrece libremente, con alegría y triunfo, a todos los que vencen. Apocalipsis 21:2 nos pinta una imagen gloriosa, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto es el Edén renacido, pero más grande, una nueva creación, no un jardín, sino una ciudad, no un paraíso perdido, sino un reino eterno. Y en el centro mismo, Apocalipsis 22:1-2 nos revela, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Observa esa imagen, un río como el que fluía por el Edén, ahora brota del trono mismo de Dios y del Cordero. Y a ambos lados, el árbol de la vida. No solo un árbol, sino extendiéndose, accesible y desbordante de abundancia. No es estacional, da fruto cada mes. Nunca se agota, nunca se marchita. Esta es la vida eterna en su plenitud, constante, fructífera, completa, ¿y para quién es? Apocalipsis 22:14 nos responde, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Lavar las ropas significa ser limpiado por la sangre de Jesús Cristo, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Esto no se trata de la perfección humana, se trata de la Salvacao e Redencao divina. Lo que una vez fue guardado, ahora se concede a todos los que vienen a través de Jesús Cristo. En el Edén, Adán fue expulsado, pero en Apocalipsis, los redimidos son invitados a entrar. En el Edén, el árbol de la vida se perdió, pero en Apocalipsis se convierte en la pieza central de la eternidad. Este es el momento del círculo completo, del jardín a la gloria, de la separación a la restauración, del exilio al hogar. Apocalipsis 21:4 nos promete, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No más muerte porque la vida reina. No más maldición porque el árbol que una vez la ofreció ahora ha desaparecido. Apocalipsis 22:3 confirma, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y mientras sirven, se deleitan, se acercan, caminan con Dios de nuevo, tal como fue al principio. Él nunca olvidó el árbol, nunca abandonó el plan.
Él hizo un camino no solo de regreso al Edén, sino hacia algo aún mayor. El árbol de la vida ahora extiende sus ramas sobre un mundo redimido, y su fruto está esperando, una de las más hermosas promesas de Dios y el culmen de las profecías bíblicas, después de todo lo que hemos explorado. Desde el jardín del Edén hasta la ciudad jardín del Apocalipsis, quizás te estés preguntando, ¿qué significa este árbol para mí hoy, en mi vida, en mis luchas? Aquí está la respuesta, clara y sencilla, todo. El árbol de la vida no es solo una imagen bíblica, es un símbolo viviente de lo que Dios desea para ti ahora mismo. No solo existir, no solo sobrellevar, sino vivir verdaderamente. Salmo 1:3 nos lo recuerda, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Esa promesa de Dios no está reservada para personas perfectas, es para personas plantadas. Si estás en Jesús Cristo, ya estás conectado a la fuente. Estás enraizado en agua viva, y tu vida puede dar frutos que perduran. El árbol de la vida no es solo una esperanza futura en el cielo, es una invitación presente para acercarse a Dios ahora. Apocalipsis 22:14 dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Esa ropa es simbólica, no se trata de la apariencia externa, sino de la limpieza interna, la cobertura que proviene de la sangre de Jesús Cristo. Entonces, ¿cómo recibes ese derecho? ¿Cómo tomas tu lugar bajo el árbol de la vida? No es ganándolo, es aceptándolo a través de la fe. Creer que Jesús Cristo murió por ti y resucitó. Rendición, dejar tu voluntad y abrazar la suya. Confianza, caminar en una relación diaria con aquel que da vida. Juan 15:5 nos enseña, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vida del árbol fluye a través de Jesús Cristo, y en él, no solo sobrevives, sino que prosperas. Te vuelves fructífero, inquebrantable, te conviertes en parte de algo eterno. La Biblia Sagrada comienza con un árbol en un jardín y termina con el árbol en la gloria. Pero entre esos árboles se alza una cruz, un árbol áspero y manchado de sangre donde el cielo se encontró con la tierra, donde el pecado fue derrotado y donde el camino fue reabierto. Ahora, la invitación está abierta. No tienes que permanecer separado, no tienes que vivir en el exilio. Puedes regresar, puedes arrepentirte, puedes recibir vida. Y no cualquier vida, sino vida abundante, eterna y desbordante. Juan 10:10 nos asegura, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Apocalipsis 22:17 nos invita, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es gratis, pero le costó todo a él. Y ahora el árbol de la vida espera, dando fruto, extendiendo ramas, ofreciendo sanidad a las naciones y a ti. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin responder.